podríamos mencionar en primera instancia las planchas de casco, ¿no? Las planchas de casco, digamos, es uno de los componentes principales que vamos a tener. Si nosotros los vamos a fabricar en terreno, entonces estos anillos, ¿no? Que los van a llamar así, ¿ya? Característicamente, son planchas de casco y al momento de completarse le van a llamar anillo 1, anillo 2, anillo 3, anillo 4, anillo 5 en este caso, ¿no? Entonces, estas planchas de casco van a ser soldadas en terreno y van a estar compuestas tanto de soldaduras verticales, porque van a venir todo el anillo, todo el perímetro va a venir, digamos, vamos a poner como un ejemplo, en 5 secciones, ¿no? Entonces se van a generar juntas soldadas de forma vertical y juntas soldadas o uniones horizontales. Ahora, ¿qué más podemos rescatar de este gráfico con respecto a lo que es planchas de casco? Esta plancha de casco en el primer anillo, ya cuando se complete, digamos, el total de todos los anillos que componen este tanque, va a haber una soldadura con respecto al fondo del tanque. ¿Ya? Entonces vamos a tener ahí otro punto, otro tipo de junta, que va a ser una soldadura casco-fondo. ¿Ya? Aquí vamos a tener la soldadura casco-fondo. ¿Ya? Entonces eso es importante de resaltar en base a este primer punto. ¿Qué más vamos a tener como partes? Vamos a tener, por ejemplo, las boquillas de rebose, ¿ya? Obviamente que van en la parte superior de todos los tanques, ¿ya? Estos van a ser soldados también en terreno, van a cumplir una serie de controles de acuerdo a dimensiones, de acuerdo a elevación, de acuerdo a planitud, orientación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. ¿Qué más vamos a tener? Soportes de tubería. Nosotros sabemos que los tanques van a ser alimentados de diferentes tipos de productos, ya sean pulpa, ya sean agua, ya sea aire o algún tipo de floculante o algún tipo de otro producto químico. Entonces, van a haber soportes de tubería en diferentes puntos. ¿No es cierto? En este caso, mira, acá vamos a tener soportes de tubería de alimentación. En este caso, aquí, como tenemos la boquilla de rebose, acá va a ir una tubería de descarga de drenaje, ¿no? Como parte del casco. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos, digamos, estos son elementos de cierta forma secundarios, pero que van instalados y soldados como parte del tanque. ¿Ya? Entonces ya lo hacen parte de todos los componentes que vamos a tener. ¿Qué más vamos a tener? Columnas de soportes de plataforma estructural. Como yo le mencionaba al inicio, las plataformas, ya si vienen como parte del tanque en sí, ya son considerados parte del equipo. Aquí el único elemento, digamos, que no sería parte, pero lo he puesto como ejemplo nada más, sería el agitador, ¿no? Este sistema motriz que vemos en la parte central. Pero yo lo puse porque en los otros gráficos que voy a mostrar vamos a incidir de algunos elementos característicos internos del tanque y que tienen que ver con este equipo. Ya solo nos va a servir, digamos, para aclarar algunos puntos de los componentes que vamos a tener. Ya en la parte inferior vamos a tener también las boquillas de conexión con equipos, vamos a tener boquillas de drenaje y también vamos a tener ingreso de servicios, ¿no? Después vamos a tener las planchas de refuerzo para las plataformas. Si bien es cierto, mi tanque va a estar compuesto, ¿no? Por los anillos metálicos con un espesor específico, al ser, digamos, al ser, digamos, también como una base soporte de la plataforma estructural. En este caso, esta plataforma estructural no solo me sirve de acceso, sino también me va a servir como placa base para este equipo que va a ir en la parte central. ¿No es cierto? Entonces, al soportar peso, también va a ser necesario que se le instalen pequeñas planchas de reforzamiento o de refuerzo en el último anillo del tanque. ¿Ya? Entonces, estos también obviamente pues, van a ir soldados, pero son ¿no? elementos o cartelas pequeñas y dependiendo al tamaño de plataforma, se van a instalar, se van a soldar la cantidad que se requiera o sea necesaria. ¿Ya? Bueno, ya mencioné la plataforma de acceso. Entonces, en esta imagen podemos ver una cantidad de los componentes del tanque. Entonces, como les decía, para mí muy importante el tema de las planchas de casco, ¿ya? Que es, digamos, uno de los elementos principales. ¿Ya? En la siguiente imagen, ya estamos viendo los elementos, o perdón, las partes del mismo tanque en mención, ¿ya? Pero en la parte inferior para que se pueda mostrar, digamos, los elementos específicos que van tanto en la parte inferior como en la parte interior. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, bueno, en la primera descripción vemos la plancha del casco,
¿no? Que sería descrita o nombrada como primer anillo. Tenemos el manhole, que esto va a ser el ingreso, ¿no? Del personal, la entrada hombre, ¿no? Todos los tanques van a tener este manhole, ¿ya? Para temas de mantenimiento, para temas de instalación de elementos internos y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, toda esta boquilla va a tener que ser instalada. Entonces, vamos a tener que hacer el agujero en la plancha del primer anillo, vamos a soldar la plancha de refuerzo, ¿no? Que es esta que estoy marcando en la parte exterior, ¿no? Tenemos como un pescante que también va a ir soldado al casco, ¿no? Entonces todos los componentes van a hacer o van a tomar su tiempo y obviamente se va a tener que hacer el control específico de todo, porque esto va a ir a una altura en específico, a un grado, o a una orientación y a una elevación, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos luego las silletas de fijación. Las silletas de fijación son muy importantes porque son los que nos van a soportar o nos van a dar la estabilidad que el tanque requiere. Mientras más silletas tenga un tanque, va a ser mejor la estabilidad, ¿ya? Entonces, las silletas van a ir alrededor de todo el punto. En este caso, por ejemplo, para las silletas, van a ir con pernos de anclaje embebidos en el caso de que sea sobre un pedestal de concreto. Después tenemos aquí, por ejemplo, la tubería de aire, pues, ¿no? Esta es la que mostrábamos. Esta tubería, por ejemplo, ingresa a la parte central de este cono deflector, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos ver parte, ¿ya? Este que tiene como aletas, que es un agitador. Estos son los álabes de un agitador, ¿ya? Que es este que está arriba, que se lo dejé como ejemplo, ¿no es cierto? Algunos equipos, en este caso este tanque no va a ser exclusivamente de almacenamiento, porque este eje, este agitador, perdón, va a estar en constante movimiento, y este cono deflector justamente es para que todo el producto, obviamente acá, por el diseño que tiene, acá va a haber un producto que va a estar sujeto a inmersión, ¿no? Puede ser pulpo, puede ser relave, ¿no es cierto? Entonces este cono va a hacer la función de que el material, digamos, no se concentre en este punto, ¿no? No se concentra en este punto. Y este sistema de aeración va a hacer justamente también, va a ayudar a que el producto químico que vaya a ingresar a este tanque se pueda airear en toda esta zona de acá. Y ayude, digamos, a que todo el sistema en conjunto, cuando entre en operación, pues trabaje de la mejor forma y no se generen golpes, algunos le llaman torbellinos, ¿ya? Le llaman torbellinos en la parte central del tanque de los equipos, en este caso que van con algunos equipos rotativos en la parte central de este tanque. ¿Ya? Aquí tenemos una vista desde la parte superior del tanque, ¿ya? Y aquí podemos, por ejemplo, ver los baffles o deflectores, ¿ya? Entonces, estos deflectores, como podemos ver, van en toda la longitud, perdón, en toda la longitud del casco, ¿no es cierto? Y obviamente, pues estos van soldados. Entonces, acá, por ejemplo, es muy interesante, porque a pesar de ser un componente secundario, ya aquí hay que realizar varios controles de soldadura, ¿no? Uno como orientación. Ahora, estas planchas, al tener esa forma, ese diseño, van a atender a, digamos, a perder esa verticalidad con la que va a llegar fabricada. Entonces, aquí hay que controlar, por ejemplo, el tema de la temperatura, de la forma en cómo se va a soldar. Todo este elemento por completo casi se va a soldar en terreno. Entonces, si nosotros no controlamos la temperatura, no controlamos la secuencia de soldeo, podemos deformar las planchas de este baffle, ¿ya? Entonces, aquí también hay consideraciones importantes. Y esto trabaja en conjunto con este agitador, ¿no? Con estos álabes, ¿no? Este va a trabajar en un giro, va a generar una especie de torbellino y va a hacer que el producto golpee, ¿no? Golpee en estos baffles para que no retorne hacia la parte central, ¿no es cierto? Y ya no se dañe o no tengamos daño en ningún tipo de los componentes que vayamos a tener. ¿Ya? Ahora, el cono deflector, si bien es cierto, es para que, digamos, no me ayude a no tener el producto, digamos, se sedimente en la zona central, ¿ya? Obviamente, pues va a estar sujeto digamos, al contacto directo a la mayor cantidad del producto, ¿no es cierto? Entonces, estos conos deflectores van a estar o van a ser de materiales más resistentes, con mayor contenido de carbono. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener cuidado. Cuando tengamos estos componentes, ¿ya? Que van a servir o que van a estar, digamos, puestos en las partes donde va a haber mayor exposición al sedimento, a la pulpa o al producto que va a estar en el tanque, hay que verificar el material. Nunca va a ser el mismo material con el que va a estar fabricado el casco o el fondo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ya vemos, ¿no? Las planchas de fondo. ¿Ya? Las planchas de fondo también no va a llegar completa, van a llegar en secciones y los vamos a tener que soldar en terreno, le vamos a tener que dar una planitud, una secuencia de soldadura para evitar deformaciones
durante el proceso de soldeo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, donde estoy marcando ahorita con rojo, ¿no? Aquí sería el punto de soldadura casco con fondo. Y cuando hagamos esta soldadura en este punto, se va a tomar un ensayo en específico que nos pide el API 650. ¿Ya? Entonces, aquí ya podemos ver los diferentes elementos internos. Aquí también vemos el tema de la tubería, ¿no? Vemos el agitador, los baffles y ya el componente de las, perdón, los componentes interiores con una mejor visión. ¿Ya? Acá tenemos una imagen referencial ya de la parte interna del tanque, pero en vista de perfil, ¿ya? Donde podemos observar, por ejemplo, las columnas que van soldadas en la parte exterior como parte de la plataforma de acceso, ¿no? Tenemos también los baffles, cómo es la composición, ¿no? Es una plancha vertical completa, ¿no? En toda su longitud y debe mantener esa planitud en toda la altura, ¿no? Aquí tenemos el cono deflector, tenemos el manhole y acá tenemos la plancha de fondo, ¿no? Ojo con eso, la plancha de fondo es la primera que debe de soldarse, ¿no? Para que con la secuencia de soldadura que nosotros vayamos a tener en terreno, pues logremos que se mantenga una planitud adecuada, ¿ya? En base a las recomendaciones que nos da el estándar. ¿Listo? Y aquí como ya para terminar con lo que es partes de tanques, también vamos a tener algunos tanques que van a venir techados, ¿ya? Y estos van a estar compuestos de boquillas de conexión, tanto de tuberías como instrumentos, ¿no? Al tener tapas, obviamente ya va a estar inmerso algún tipo de gases, de vapores, ¿no es cierto? Para un producto específico, de repente para floculantes, ¿no es cierto? Entonces van a necesitar de algunos sensores, ¿no? De nivel, en algunos casos algunos manómetros, y en algunos casos pues nos va a servir solo como tuberías de ingreso de material, ¿no? O de algún producto químico en específico. También vamos a tener las boquillas de rebose, ¿no? Boquillas de conexión con algunos equipos, porque estos también obviamente van a tener que ser, digamos, van a utilizar bombas para poder distribuir el material que va a almacenar este tanque, ¿no? Este tipo de tanques, si son de dimensiones menores, van a llegar ya fabricados desde algún tipo de taller y deberían de llegar con su dossier, con todas las pruebas, ensayos y todos los controles requeridos por el estándar aplicable. ¿Ya? Aquí tenemos también las silletas de anclaje en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, esto, digamos, de forma general, ¿cuáles son? Van a ser los componentes principales y los componentes, todos los componentes que vayamos a tener en los tanques, digamos, más característicos, más cotidianos, en lo que es plantas concentradoras. Ahora vamos a entrar a las partes del espesador, ¿ya? Como vemos en el diagrama de la parte izquierda, ¿no? Mostrado por el 3D. En la imagen derecha es el vivo retrato de esa imagen. Acá, por ejemplo, ya el tanque, digamos, está casi terminado. No debería, este espesador, perdón, está con un avance aproximado del 85%, más o menos, ya con todos los componentes instalados. ¿No es cierto? Básicamente para poder comparar y ver algunos detalles específicos que vamos a mencionar a continuación. ¿Ya? En este caso, vamos a tener ya componentes un poco distintos. ¿Por qué? Porque acá sí se va a añadir un sistema motriz como vendor, de un mismo vendor. Entonces es importante que nosotros enlacemos de forma correspondiente y de forma correcta todo lo que nosotros vamos a controlar, ¿no? Se tiene que integrar todo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en primera instancia, igual como elemento principal serían las planchas de casco. Los espesadores no van a tener la misma cantidad de anillos que un tanque. Normalmente van a ser entre 1 y 3 anillos. ¿Ya? A veces, en algunos casos, de repente llegan a 4 anillos, dependiendo del tipo de espesador, pero en su mayoría van a estar entre 1 y 3. Entre 1 y 3 anillos. ¿Ya? La diferencia con respecto a los tanques es que este va a tener un centro cónico, ¿no? Como vemos acá en la imagen, que lo estoy agrandando, ¿no? Vemos que el centro va a tener una inclinación cónica hacia la parte central, ¿no? Y aquí va a haber otro tipo de control de soldadura, otro tipo de control dimensional, que va a ser muy importante y que va a darnos muchas variaciones desde que nosotros los montemos, soldemos, hasta la prueba de estanqueidad. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver cuando nos toque ver esta secuencia, pero ahí ya les pongo, digamos, el punto crítico
¿ya? Y muy importante tener en consideración las planchas de fondo en el espesador. Ya netamente por el tema del diseño que ya tiene, ya lo hace un poquito más complicado y hay ciertos parámetros que no debemos de olvidar, ¿ya? Otro componente principal sería el drive, ¿no? Que va a ir en este caso superpuesto del puente, ¿ya? Este modelo de espesador, lo mencionábamos, era el que sujeta todo el sistema motriz, ¿no es cierto? Todo el mecanismo del espesador. Aquí tenemos el puente, la estructura que va en la parte central, ¿no? Todo el elemento estructural donde va a sentar el drive, va a sentar la columna central y todos los componentes como las rastras en este caso, ¿ya? ¿Qué más vamos a tener aquí? El tanque de alimentación, ¿ya? Que es un pequeño tanque que es parte del equipo también, ¿ya? Bueno, este tanque por ser pequeño, lo más seguro es que llegue fabricado, listo para montaje, ¿ya? Este va a ir sobre una plataforma estructural. Entonces, si este tanque va a ir sobre una plataforma estructural, aquí también yo le voy a dar un ajuste, ¿no es cierto?, sobre estructura. Entonces, aquí va a aplicar otra especificación. Puede ser que al ir fijado en una plataforma estructural, nosotros instalemos pernos A325 o A490, ¿no es cierto? Y obviamente esos pernos, si van a estar instalados aquí como elemento estructural, que sí aplica, podríamos utilizar dos tipos de torque en este caso, ¿no es cierto? El que es demandado por la RCSC, que lo vimos en uno de los módulos anteriores, ¿no es cierto?, con prueba de pretensionado, o con giro de tuerca, que también me avala la especificación RCSC para pernos de alta resistencia, ¿no es cierto? Entonces acá hay dos métodos, que si yo los tengo en mente rápido y si el constructor me pregunta, yo le puedo decir tranquilamente, si tienes pernos ya con prueba de pretensión, puedes instalar esos, ¿no? Y ajustar con ese método. O si no los tienes, podríamos utilizar el método de giro de tuerca a través de la tabla que tenemos en la RCSC. Entonces, eso es importante tenerlo claro, ¿no? No me va a aplicar el mismo valor de torque o la misma tabla del perno que va a ir fijado en un pedestal de concreto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a integrar, ¿ya? A tener las consideraciones o los párrafos exclusivos, las secciones de las normas en mente de forma rápida para que nosotros podamos dar las indicaciones y el asesoramiento claro en terreno. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener de este tanque? Vamos a tener el feed pipe, lo vamos a ver en una imagen más adelante de forma un poco más clara, que es la tubería de alimentación que va a llegar hacia el espesador, ¿no? Ahora, otro punto importante aquí, la plataforma de acceso. Hay que verificar que cuando nos den el equipo, veamos que la plataforma de acceso llega como parte del equipo, nosotros lo vamos a considerar como parte de. No va a estar como un componente netamente estructural. A veces se comete ese error. Si es parte del vendor, del fabricante, va a ser controlado de acuerdo a normas estructurales, como el ISC, ¿no es cierto? Pero va a ser parte o componente del equipo principal. ¿Ya? O sea, va a ser un entregable como parte de todo este equipo completo. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. En algunos casos también la plataforma no llega como parte de, entonces ahí sí, digamos, si yo soy inspector, supervisor, ingeniero de calidad mecánico, netamente equipos, entonces le diré al que mira la disciplina de estructura, ¿no? Que lo ponga como parte de su alcance dentro de los entregables. ¿Ya? Entonces, esa pequeña aclaración ahí. ¿Qué más vamos a tener en este caso? El feedwell o pozo de alimentación, que este es en la parte central. De hecho, es donde va, la tubería de floculante va a inyectar en esta parte central el producto para que el espesador tenga el funcionamiento o tenga, digamos, la función para la cual está diseñada. Vamos a tener el anillo de rigidez también, en este caso, pero solo en la parte superior del espesador, ¿no es cierto? Entonces aquí también vamos a tener un anillo de rigidez en la parte superior. Después vamos a tener el launder o canaleta de rebose, ¿ya? Estos van a ir instalados en la parte interior, en todo el perímetro del espesador. ¿Ya? Ahorita vamos a mostrar imágenes un poquito más grandes para que se puedan identificar mejor, ¿ya? Y aquí también vemos las tuberías de floculante, ¿no? Que son las que estoy marcando en rojo, que son el producto, que es el producto que me va a ayudar a separar, digamos, las partículas finas de las gruesas, ¿no? Para que este sistema opere correctamente. Listo, ¿qué más vamos a tener en este equipo? Vamos a tener la viga monorriel en la parte superior del puente, ¿ya? Recordemos que hace un momento vimos el puente. Sobre este puente va a ir una estructura, ¿ya? Una estructura soporte de viga monorriel y obviamente la viga. Ahora, ¿qué va a ir acá? Bueno, en la imagen no se muestra, pero aquí tendría que ir un polipasto. Aquí ya vamos a poner en mención, por ejemplo, el tubo de torque, ¿no? Que el tubo de torque que es el eje central, ¿no? Que empalma en un punto con el drive,
con el reductor, ¿ya? Y de aquí se va a sostener las rastras, ¿no? Las rastras largas y las rastras cortas, ¿no? Acá tenemos las rastras largas en toda su longitud. Normalmente para este tipo de pesadores siempre vienen con ese diseño, dos largas o dos cortas. En algunos pesadores llegan todas las rastras de la misma dimensión, pero este es el diseño más común que vamos a encontrar en los diferentes diámetros de pesadores que vayamos a tener, ¿ya? Obviamente, al ser el espesador también como componente principal un tanque, también va a estar compuesto de boquillas de rebose, ¿ya? Y en la parte superior, donde tenemos el drive, también vamos a tener, obviamente, la unidad hidráulica, porque tenemos un sistema motriz, y en este caso, este sistema motriz va a ser o va a tener el funcionamiento a través de una alimentación, ¿no? De un sistema hidráulico. Entonces, acá va a haber una conexión entre mangueras, ¿ya? Entre la unidad hidráulica de poder y el drive, ¿ya? Ojo que aquí, por ejemplo, también, ¿qué va a ser característico aquí y que nos va a pasar en algunos puntos? Acá vamos a ver, por ejemplo, otra vez algo que vimos en los módulos anteriores, que es el sistema de limpieza para el sistema hidráulico, el nivel de limpieza, ¿ya? Entonces acá vamos a ver el nivel de limpieza de las mangueras de conexión. Obviamente, de acuerdo también a los requerimientos del fabricante, pero es lo más seguro. Siempre, casi siempre piden el nivel de limpieza al momento de la recirculación de todo el aceite antes de ponerlo en etapa de precomisionamiento o comisionamiento. Listo, acá tenemos, por ejemplo, ya en una mejor vista, el launder o canaleta. ¿Ya? Esta es la canaleza, como les decía, que va a ir en todo el perímetro del espesador. Esta nos va a servir. Esta, de hecho, va a ir con un V-notch, ¿ya? Que es como un atrapador de espuma, tipo peineta, ¿ya? En este caso va a ser muy importante definir la elevación del borde superior del launder con respecto al borde superior del feedwell o el pozo de alimentación. ¿Ya? Entonces aquí un punto de cuando veamos la secuencia vamos a ver el grado de importancia para el tema operativo y como montaje, cómo nosotros lo tenemos que dejar regulado. Ha pasado que en muchos proyectos estos valores no son entregados por, por el vendor en su momento, pero por la falta de experiencia, ¿no? Algunos ingenieros de campo dicen, no me genera ninguna interferencia, ¿no? Por la inexperiencia, simplemente ellos, digamos, instalan de forma secuencial, no consideran una elevación y cuando llegan a la etapa de precomisionamiento, comisionamiento puesta en marcha, se dan cuenta del error y se generan retrabajos adicionales. Ojo que cuando nosotros ya vamos a montar las rastras, ya no vamos a tener, digamos, el mismo acceso para llegar a este punto y poder regular. Entonces, esa falta de conocimiento y la falta de experiencia va a hacer que se generen muchos costos adicionales, muchos retrabajos, y obviamente como empresa y como especialista, digamos, en el control y aseguramiento de calidad de pesadores, también vamos a quedar mal, ¿no es cierto? Entonces, por experiencia ahí, si nosotros no vemos el dato, pues tenemos que solicitarlo, ¿ya? Entonces, eso también es parte, digamos, de los objetivos que nosotros tenemos, ¿no? Tener el conocimiento necesario y vamos a ver justamente también estos puntos. Y les voy a mostrar que en algunos planos no nos menciona esas mediciones y obviamente se van a tener que generar consultas hacia los fabricantes, ¿ya? En este caso también mencionamos nuevamente las planchas de fondo y aquí, importante, ¿no es cierto? Acá tenemos lo mismo que en los tanques, vamos a tener el empalme, plancha de fondo con casco. El tema de pruebas y ensayos de aplicabilidad va a ser el mismo porque, digamos, como diseño estructural, como punto de empalme, va a tener, digamos, la misma forma característica, ¿no? Con una pequeña variación con respecto a la pendiente cónica, pero también me va a ser aplicable el estándar API 650 con respecto a las pruebas en este punto. Ya aquí ya se ve con mayor claridad, ¿no es cierto? El tubo de torque, y acá estamos señalando, por ejemplo, los dos puntos de empalme que tiene en la parte inferior, que nos ayuda a dar la rigidez, ¿no? Y verticalidad en este punto para poder sostener las rastras. ¿Ya? Aquí también, ¿qué vamos a tener? Tenemos los raspadores, en los raspadores en las rastras. ¿Ya? Aquí también hay otro factor muy importante que mencionar, ¿ya? El control de los raspadores, perdón, de las rastras, y por eso lo he puesto, digamos, en diferentes imágenes. Las rastras son elementos de cierta forma completos, pero tienen este accesorio final y que es regulable, que son los raspadores. Y de hecho, primero yo voy a trabajar netamente en las rastras,
¿ya? Puedo tener los raspadores instalados, pero lo primero que trabajo es la rastra y después voy a trabajar con los raspadores. ¿Ya? Entonces van a ser como un accesorio que va a componer este elemento, pero se está identificando de esa forma para que se contemple como si fuese un complemento adicional y auxiliar, que se va a regular eh, como parte de, pero va a tener su medición, digamos, específica y su tolerancia específica en cada punto. ¿Ya? Aquí ya vemos, por ejemplo, también con mayor nitidez el tema de la estructura del puente, cómo va compuesto en toda su longitud, ¿no? Va bien, digamos, estructurado para tener un punto de fijación firme al sostener todo el sistema motriz. Acá tenemos ahora la boquilla, perdón, el cono de descarga. Este va en la parte inferior del tanque, en la parte cónica, en la parte de abajo, ¿ya? Por eso acá tenemos la placa base del cono de descarga, y acá tenemos, por ejemplo, el diseño de la llave, ¿no es cierto? Esto va a ir anclado en una base de concreto y posteriormente va a ser grauteado con un mortero de nivelación, ya sea cementicio o epóxico, ¿ya? Estos van a llegar con unas boquillas de descarga, y como vemos acá en la imagen, esto es característico básico en todos los espesadores, van a llegar con una especie de niples y con una distribución de doble brida, ¿ya? Una que va propia del equipo y otra que va a conectar ya con la tubería que va a ir, digamos, conexionada con las bombas de descarga en la parte inferior del espesador, ¿ya? Entonces acá es importante identificar el tipo de empaque que va a suministrar, en este caso el fabricante, y los pernos, que van a ser muy distintos a las conexiones con las tuberías.